Es un placer de verte acá. Igual, mi brother, contento de poder compartir contigo, con tus iglesias allá en New York. Así que vamos a compartir para que iniciemos el programa del día de hoy. Hoy es la tercera entrega. Sí. Tenemos lunes, martes y miércoles. Y luego entonces mañana hacemos receso porque estarás en Instagram, ¿verdad? En un programa especial para jóvenes a través de Instagram. Y luego el viernes volvemos otra vez a esta serie. Sí, estaremos allí a partir de las 9 de la noche. En Instagram Live, la página del pastor Andrés Peralta, tratando un tema de noviazgos al rojo vivo. Estamos tratando de ayudar a la juventud allí y hemos recibido un buen feedback, servir a los muchachos, fortalecerlos en esa área emocional. Así que, pastor, un placer estar de nuevo con nuestros hermanos en esta noche para compartir una vez más otro capítulo de Promesas Inquebrantables. Hemos estado recibiendo, pastor, algunos comentarios. Esta mañana estuve mirando algunos y también recibiendo algunos textos de algunos hermanos y personas que nos han dicho que han estado disfrutando junto con nosotros esta serie. Digo junto con nosotros porque nosotros nos hemos gozado este episodio. Claro que sí, pastor. Claro que sí, nos las hemos disfrutado. Y quiero invitar a los hermanos a compartir. Yo estoy compartiendo también en las páginas de nuestra iglesia. Estoy copiando el link para mandar a los contactos también. Así que quiero invitarles, hermanos, a compartir la transmisión del día de hoy. Vamos a compartir la transmisión de esta entrega especial de Promesas Inquebrantables. Sí, pastor, reconociendo una vez más que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Gloria Eso es interesante. Así que hoy, hermanos, vamos a venir por 3 promesas más. Vamos a encontrar 3 promesas más. Hay muchas. El pastor mencionó que habían aproximadamente 15,000, si no me equivoco, pastor, ¿verdad? Sí, hay un montón de promesas. Y en esta noche nosotros vamos a tratar 3 de ellas. Ya hemos hablado en contra de la depresión, en contra de la descalificación, también cuando nos sentimos inseguros hacia el futuro, como anoche, pastor. Es maravilloso ver que la Biblia tiene una promesa para cada etapa de nuestras vidas, para cada sufrimiento, para cada dificultad. Así que yo te animo a que abraces la palabra, que sigas confiando en ella, mi querido, mi querida amiga que nos ves, que no simplemente tú la escuches, tú la estudies, sino también a que puedas compartirla con los demás. Así como tú compartes esta transmisión y te agradecemos por ello, que tú también puedas testear, puedas copiar un versículo y mandárselo a alguien. Si tú tienes un vecino allí, cópialo allí enfrente de tu puerta, una promesa linda de un versículo bíblico para si vives en un edificio en el contexto de Nueva York, que aquel que vive al lado tuyo se detenga a escuchar y a mirar allí que en Dios las promesas son inquebrantables. Gloria a Dios, gloria al Señor. Queridos hermanos y amigos, si usted no ha compartido la transmisión de la noche de hoy, quiero invitarles a compartirla. Vamos a compartirla, ya yo compartí en mis páginas. Generalmente suelo colocar el link para que los hermanos de que tengo aquí como contactos en WhatsApp puedan entrar y puedan entonces recibir la transmisión de hoy, esta entrega más de promesas inquebrantables. Así que me gusta mucho transmitir, pasar el link para que los hermanos puedan conectarse. Ahí estoy enviándolo, todos mis contactos en WhatsApp que tengo acá, para que puedan entrar a la entrega de hoy miércoles, Pastor Contreras, la entrega de hoy miércoles. Esta es la tercera entrega, ¿verdad? La tercera entrega de esta serie. Comenzamos el lunes, han sido 3 días maravillosos, lunes, martes y miércoles. Hoy, aunque no hemos concluido, pero ya por fe es maravilloso porque el Señor nos prometió que estaríamos aquí y otra vez estamos aquí, pastor. Así es. Así que saludamos a los hermanos que están conectados, la hermana Imelda López que está acabando de entrar. Dios te bendiga, Imelda. Gracias por conectarte. Hispanics Ángeles que siempre promueve a compartir, la hermana Reina, Noemí Sarmiento, Yulis Morillo, gracias por conectarse con nosotros. Gracias a los hermanos que están entrando, pastor, los que están entrando a través de tu página, vamos a saludarlos. Sí. Tenemos aquí a mi primo Felo Marte, Dios te bendiga, desde Dominicana, hermana Spanish Ángeles. También está nuestra hermana Rosa Hidalgo, nuestra hermana Geisha, también Elis Langomás. Siguen sumándose a esta transmisión esta noche para disfrutar de las promesas inquebrantables de Dios. Gloria al Señor, pastor. Y estamos contentos de poder llegar hasta ustedes, queridos hermanos y amigos, muy felices de poder llegar hasta ustedes a través de esta entrega especial de Promesas Inquebrantables. Esta es la tercera noche que estamos llegando el pastor Emanuel Contreras y un servidor
presentando la palabra de Dios, palabra de esperanza en medio de este mundo en crisis, ¿no? Tantas situaciones, tantas cosas, y podemos llegar hasta ustedes. El hermano de la familia Lozoya que se está conectando, Mari Peña, bendiciones, gracias por conectarse. Si usted no ha compartido la transmisión de hoy, quiero invitarle, quiero motivarles. Por favor, vamos a compartir la transmisión para que otros también puedan recibir palabra de esperanza en esta hora. Mira, yo tengo acá, Pastor Immanuel Contreras, yo tengo aquí, por lo menos desde mi página, se han hecho 8 veces compartidas y tenemos en este momento cerca de 33 aparatos conectados, tal vez un poquito más, 33 aparatos conectados. Así que yo quisiera pedirle por lo menos unos 10 de esos 33 aparatos que no han compartido, por lo menos unos 10 que puedan hacer share, compartir la transmisión en esta hora. Comparte la transmisión. Si lo comparte en tu chat, compártelo por lo menos con unas 5 personas. Imagínate. Si cada quien comparte su transmisión, por lo menos 10 personas que compartan su transmisión en esta hora, en su página, compártala por favor, y vamos a llegar a por lo menos unas 20 comparticiones. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. Sí, pastor, así compartiendo, nosotros ayudamos, compartiendo, y a mí llevamos la palabra. Aunque el cristiano está hecho para compartir no es simplemente en acto de hablar, sino también ser intencional. Así que te vamos a agradecer mucho cuando tú compartes esto para que otras personas también puedan tener las esperanzas de las promesas inquebrantables. Imagínate la vida que puede tocar. Nadie sabe quién está detrás de la pantalla, pastor. Tú y yo estamos delante de ella, las cámaras. Pero aquellos hermanos que están allí, quizás haya un hogar destruido, quizás haya una persona allí, una embarazada con amenaza de aborto, y esta palabra, este mensaje puede llegar y levantarle en esta noche. Así que quiero agradecer a la hermana Imelda, quiero agradecer a Loida Martes, a Daniel de Jesús Ventura, quiero agradecer también a la hermana Anita Gallardo, que siempre se conecta con nosotros, a Oraciones del Alma, porque están compartiendo la transmisión. Gracias a Hispanics Ángeles también por compartir, mi esposa, que también compartió la transmisión de hoy. Ella está siempre pendiente y es la que nos da la evaluación final. Después se sienta conmigo y me dice, mira, aquí, allá. Ayer me dijo Manuel que yo hablé mucho, así que ya tú sabes. Aquí tenemos la hermana Reina también. Bendiciones, Reina. Gracias por compartir. Así que gracias por compartir, mi gente. Vamos a seguir compartiendo. Y entonces vamos a orar. No sé, Manuel, si tienes alguna otra persona. Aquí yo tengo a la hermana Rangel Tejeda. Dice buenas noches. Rosángel Tejeda dice buenas noches. Noemí Sarmiento dice gloria sea Dios por todas sus preciosas promesas. También la hermana Marta, nuestra secretaria, también manda saludo y dice bendiciones. ¿Quieres saludar a alguien más allí? Sí, pastor, yo tengo aquí mi secretaria de iglesia, la hermana Tere de Jesús, que ha entrado, y también el pastor Rubén Maldonado, un pastor muy querido allá en la zona de New England, el área. Así que, pastor, Dios te bendiga. Bendiciones. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, vamos a orar entonces para comenzar a estudiar en esta noche promesas inquebrantables. Amén. Así que oremos. Señor, en esta hora una vez más nos hemos dado cita bajo tu bendición, confiando en tus promesas de que tú estarás con nosotros, de que cada día se renuevan y que por siempre, Señor, esas promesas tienen vigencia. Permite que ese gozo que nos infunde la palabra a nosotros pueda también ser infundido en el corazón de nuestros amigos, nuestros miembros de iglesia que nos ven, pero que sobre todo podamos confiar en esas promesas que no se quebrantan, porque fiel es Dios quien prometió, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Emanuel. Muchas gracias. A Zoraida López dice buenas tardes, pastores. Qué bendición cada noche, tema de aliento espiritual para nuestras vidas. Dios me le bendiga mucho. Ángel Abreu también dice, Dios me le bendiga, queridos pastores. Bendiciones. No quise quedarme sin saludar a esas hermanas que pusieron sus comentarios ahí. Así que Dios me le bendiga mucho. Gracias por compartir. Gracias por conectarse con nosotros. Pastor Emanuel, promesas inquebrantables. Promesas inquebrantables de parte de un Dios inquebrantable. Sí, pastor, nosotros cada noche también al inicio del programa también recalcamos la importancia de confiar en las promesas. La promesa, pastor, yo estaba pensando esta mañana en la medicina. Por ejemplo, no sé si tú o los amigos que nos escuchan, que nos ven, han ido al hospital alguna vez y usted ha salido de ahí con una receta. Luego usted va a la farmacia o donde quiera se la den, a veces en el mismo hospital, y tú adquieres la medicina. Tú estás enfermo o alguien en tu familia, pero tú llegas y la colocas allí en la mesa o en el estante, donde quiera, pero no te la tomas. Esa medicina hace efecto,
pero mientras esté allí cerrada, no va a hacer ningún efecto. Entonces, las promesas de Dios hacen efecto también, pero si la Biblia está cerrada, si no hay un corazón dispuesto a confiar, aunque las promesas de Dios no simplemente se encuentran cerradas en la Biblia, pastor, las promesas allí se describen, pero las promesas de Dios emanan del cielo, emanan de su presencia, y si nosotros no confiamos, es como si el jarabe, la medicina, estuviese tapado allí, pastor, y nosotros enfermos, pero no nos tomamos, y nosotros en necesidad, pero no confiamos. Entonces, te invitamos en esta noche a abrir la medicina, abrir el jarabe de Dios que se llama la Biblia. Pastor Emanuel, el día lunes nosotros comenzamos estudiando acerca de las promesas en el contexto del que da la promesa. O sea, en el contexto de un Dios divino, un Dios inquebrantable, y como Él entrega esa promesa, la promesa viene con esa autoridad de Él. Luego, entonces, en el día de ayer, estudiamos la promesa en el contexto del pacto, pastor. Una promesa en el que Dios se hace garante de esa relación pactual con sus hijos. Pero hoy, pastor, yo quisiera que miremos un poquito las promesas en el contexto de la fe, pastor. Que la miremos en el contexto de la fe. Yo creo que para hacer eso, el mejor texto, pastor, es Hebreos capítulo número 11. Es interesante, ministro, ver cómo el apóstol Pablo, en lo que creemos que Pablo escribió el libro, pero el autor del libro de la carta a los Hebreos, es interesante ver cómo cuando menciona cada personaje diciendo que tuvo fe porque confió. ¿Y en qué confió? Siempre hay una promesa, pastor. O sea, cuando tú miras cada personaje, siempre hay una promesa. Te das cuenta, por ejemplo, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían con temor, preparó el arca. O sea, por la fe Noé, Dios le advirtió, o sea, le dio promesa de advertencia. Y entonces Noé confió en esa promesa. Luego viene, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para recibir la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le hizo una promesa: ven, te voy a dar una herencia. Es una promesa, pastor. Y entonces por la fe salió. Cuando miramos cada personaje del capítulo 11 de Hebreos, Emanuel, siempre vemos la fe, pero en el contexto de la promesa. Sí. Y pastor, aquí también menciona a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice también el versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado sin pasar la muerte. O sea, la fe se constituyó en ellos en la garantía de su promesa. ¿Por qué? Porque al tener fe, eso los conectó con Dios. Ellos estaban confiando. ¿Qué es la fe en este contexto? Es decir, yo sé que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Yo sé que son tangibles. Yo sé que existen. Yo las puedo tomar. Y usted dirá, pero pastor, yo no soy ni Abraham, como dijo el pastor Elvis. Tampoco yo no soy Noé, o yo no soy Abel, yo no soy Caín. Pero aquí se nos aplica un versículo, pastor, en ese capítulo. El versículo número 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Es imposible, pastor. Es increíble, ministro, porque no es fácil. Si tú le das cabeza, pastor, que estando tú en tu casa tranquilito, estando tú con tu familia, viendo a tu gente allá, y entonces tú como medio recién casado, y que venga y te digan, vámonos, que yo tengo un pueblo para ti, tengo una tierra especial donde yo te voy a poner y tu descendencia va a ser como la arena del mar. Vámonos, dale, sígueme. Oye, moverse, eso es fe. O sea, ¿qué es fe? Confiar en las promesas de Dios, porque la promesa, de repente tú no la has visto, pero tú decides vivir por ella, pastor. Tú decides vivir por esas promesas, porque tú confías en el Dios que te la está haciendo. Entonces tú decides vivir confiado en esas promesas inquebrantables. Pastor, como vamos a estar tratando este tópico y las promesas inquebrantables en el contexto de la fe, a mí me gustaría si tú pudieras explicarnos brevemente qué es la fe y qué es la presunción, porque a veces algunos de nosotros quizás dicen, pero yo no recibo las promesas de Dios, pero las promesas de Dios se le aplican al vecino, se le aplican a fulano, al hermano, al pastor, al director de diácono, que es consagrado, pero yo entonces, pastor, ¿qué es fe y qué es presunción? Mira, lo que pasa, fe, de acuerdo al propio texto bíblico, confiar en las cosas que no se ven y toda la propia definición que te está dando el texto. Pero sin embargo, tú ves que la definición que te la da en el contexto de la promesa. O sea, Dios viene y le dice, ven, que yo te voy a dar una tierra. Construye un arca porque viene un diluvio. O sea, de repente Noé tiene que ponerse a construir un arca porque Dios dice que viene un diluvio y Dios está prometiendo cuidarlo. Entonces, Noé tiene que mover sus acciones en base a lo que Dios le dice que va a ocurrir. Eso es fe. Fe es cuando tú decides avanzar en las manos del Señor y colocar tu vida en las manos de Dios a pesar de
de repente nosotros a veces malinterpretamos la fe y ahí viene la presunción. Y tomamos la fe, pastor, como si fuera una especie de llave para manipular a Dios o para hacer que Dios cambie de opinión, ¿ve? Y usamos hasta el texto, si tuviera fe como un grano de mostaza, yo le diría a esa montaña, muévete, y entonces se va a mover. Mira qué interesante. Cuando fe es usted caminar en los caminos de Dios a pesar de, aunque ande en el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Jehová mi pastor, nada me faltará, pero realmente le estaba faltando todo. ¿Te das cuenta? Realmente el salmista le estaba faltando todo. Él estaba en una cueva escondido por allá y dice, nada me faltará. ¿Por qué? Porque él estaba abrazando la promesa que Dios le había hecho de que él iba a ser un rey. Pastor, fe entonces es creer que Dios puede poner comida en mi mesa aunque los platos estén vacíos. Fe es creer que Dios puede sanarme aunque todavía yo esté en la cama. Fe es creer que Dios puede darme el trabajo aunque todavía otros días que yo estoy desempleado. Fe es decir que yo voy a crecer en el nombre de Jesús aunque otros que me crean me descalifiquen. ¿Por qué? Porque la confianza viene en Él. Entonces es muy importante, pastor, entender cuando nosotros tenemos fe y cuando estamos montados en el carro de la presunción. Que la presunción es contrario a lo que dice la Biblia. La presunción no es fe. La presunción, como explicó el pastor, es un tipo de manipulación. Es un tipo de manipulación y yo no creo, pastor, desde el contexto bíblico, que hayan promesa para la presunción, sino que hay promesa para la fe. Así es, así es. Y entonces fe es cuando tú decides confiar en eso. O sea que aunque el mundo te diga que tú no vales, Dios te dice que tú vales. Aunque el mundo te diga que tú no vas a tener éxito, Dios te dice que sí. Aunque el mundo te diga que de repente tú no lo vas a lograr, aunque te etiqueten y te digan que tú no vales igual que los demás por tu raza, por tu color, de repente Dios te dice, no, un momentito, yo morí por ti en la cruz del Calvario, el valor tuyo es el valor de mi sangre. Y entonces tú decides creer eso y actuar en base a eso. Eso fue, pastor. Mira, pastor, aquí hay un comentario que quiero que me permitas que leamos. Mi amigo Pablo Quinde. Pablo Quinde es un trabajador esencial. Él es paramédico, él trabaja para los bomberos y él estuvo azotado en esta pandemia y gracias a Dios, Dios lo preservó. Y él dice aquí, el tamaño de nuestra fe se basa en el conocimiento que tengamos de Dios. Mientras más lo conocemos, más confiamos en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es basado en un conocimiento relacional con Dios. Por eso dice el texto, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Abín, por la fe Abel, perdón, por la fe Enoc. O sea, la fe los movió a ellos. O sea, que la fe nos puede mover a nosotros. Se podría decir entonces por la fe del pastor Elvis, por la fe el pastor Emanuel, por la fe de la hermana Spanish Ángeles, por la fe de la hermana Rosita. No, y mira el hecho, por ejemplo, mira este texto, pastor. Mira cuando dice el verso número 11 del capítulo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Mira qué interesante. Amén. Gloria a Dios. Fe es eso, en el que tú decides confiar en lo que Dios te dice y actuar en base a lo que Dios te dice, no en base a lo que el mundo te dice, ¿ve? No en base a lo que te dijo un fulano, no en base en lo que te dijo al que te rompió el corazón, al que te abusó, al que te golpeó y que te hizo sentir que tú no valías nada, al que te ultrajó, al que se fue dejándote con tus hijos y diciéndote que tú no valías para nada. O sea, no, yo creo y entonces me muevo en base a esa fe, en base al que me prometió. Mira qué ejemplo hermoso ahí en el verso 11. Sí. Mira, pastor, me llega a la cabeza una vez, viene a mi memoria lo que comentábamos mientras nos reunimos unas horas antes de este programa, donde tú me decías que sin fe no hay promesas. Tú puedes elaborar, ¿te recuerdas? Tú me dijiste, sin fe no hay promesas. ¿Por qué sin fe no hay promesas? Sin fe no hay promesa y sin promesa tampoco hay fe, porque o sea, tú vas a creer en algo que tú no estás viendo. Entonces, necesita haber una promesa. Si no hay una promesa, tú no puedes creer. Pero tampoco la promesa no adquiere valor si no tiene fe. Porque la promesa, si no encuentra un elemento en que confíe, o sea, si no encuentra un ser humano que lo crea, esa promesa no tiene ningún sentido, no tiene valor. ¿Entiendes? O sea, cuántas buenas ideas, cuántos buenos conceptos de repente surgen, pero nadie le hace caso, nadie cree en eso. Y de repente no se llega a nada. Pero de repente hay una idea que se abraza, que se vende bien y la gente verá y la compran. Mira, Emanuela, hay una anécdota que describe mucho. Se apareció un hombre a la Kodak
¿te acuerdas esa camarita que La vendían? Que cámara, eran sí. los rollos, que eran Kodak y todo eso. Medio amarilla, por Sí, cierto. lo medio amarillo. Y entonces, ¿tú te acuerdas que habían tiendas de eso donde quiera? Donde quiera. Hace unos 10 años atrás. Eso era Tienda de eso mundial. donde quiera y eso estaba y ya tú no ves, Manuel. Eso quebró. Y es que de repente el inventor de las cámaras para insertar en los teléfonos, esas cámaras que la gente pudiera, el touch, ¿no? Sí. Esas cámaras así digitales como tenemos hoy día. De repente se le acercó al Kodak, cuenta la historia, proponiéndole ese proyecto. El proyecto estaba en pañales. Era un proyecto muy nuevo, Emanuel. Era un proyecto muy nuevo. Eso no se había desarrollado. Y entonces la visión de la Kodak era, eso nunca va a funcionar. Nunca va a existir una cámara así. Así que siempre va a haber rollo, siempre va a ser impreso, siempre va a haber cámara así. No creyeron en eso. ¿Te das cuenta? Sí. Mira lo que ha ocurrido a través de los años. Kodak perdió, Kodak no funcionó. O sea, las promesas adquieren sentido, las promesas adquieren valor cuando son abrazadas mediante la fe. Amén. Amén. Y pastor, quiero añadir que aquí estamos hablando no de un libro que cambia, porque las promesas se encuentran en la palabra. Aquí tengo la palabra. Yo no sé si a los amigos aquí que nos ven, los que han ido a la escuela, los más jóvenes, algunos que han estudiado, usted ve que siempre cambian el currículo de las escuelas. Por ejemplo, yo estaba estudiando, cambiaban el libro de ciencias naturales, el libro de ciencia física, lo que era para 2 años antes, 2 años después ya era un libro nuevo, pero se siente el mismo libro para todas las promesas a través de los años, el mismo libro no cambia. ¿Qué me deja saber eso? Si dice Romanos 14:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces las promesas son inquebrantables, no simplemente porque vienen de un Dios que no cambia, pero también de un libro que no cambia, pastor. O sea, este libro no se puede actualizar, este libro se ha traducido, se han creado otras versiones para que los idiomas alcancen a las personas que los hablan, las versiones de la Biblia, pero no se ha cambiado el mensaje en ella. Por eso, este es el libro para las promesas. Por la fe Abraham, la relación con Dios; por la fe Noé, la relación con Dios; y por la fe nosotros, por la relación con Dios a través de su palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. O sea, las promesas del Señor contenidas en su santa palabra, hay que abrazarlas, hay que creerlas. Y en el momento cuando se implementa la fe, es cuando yo decido vivir en base a esas promesas, Pastor Emanuel. Es Amén. cuando mis acciones reflejan esas promesas. Cuando yo vivo en promesa. Cuando yo decido vivir en promesa, vivir por fe en las promesas de Dios escritas en su santa palabra, mis acciones se van a moldear, pastor. Mis Gloria a Dios. acciones se van a moldear en base a esa promesa, ¿no? Así Gloria que a Jesús. de eso se trata. Pastor, y todas las noches nosotros hemos encontrado un antídoto que es una promesa basada de la Biblia para contrarrestar un problema. Por ejemplo, como mencionaste al principio, para los amigos que entran y nos sintonizan y queremos pedirle que sigan compartiendo esta transmisión, dele a compartir allí. Si usted ha entrado nuevo, dele like también para que otras personas también reciban las promesas. Pastor, hemos encontrado promesas contra la depresión, contra la descalificación, contra la inseguridad, pastor. Pero en esta noche hay personas, pastor, que aún en la iglesia, aún en la vida cotidiana, en el matrimonio y la familia, sufrimos de algo llamado remordimiento, pastor. Sí, sí. Y mira, pastor, antes de entrar al remordimiento, yo quisiera hacerte una pregunta para mencionar, para que los hermanos también nos escriban eso. Porque estábamos hablando de la fe, de las promesas en el contexto de la fe. Y entonces yo te decía que vivir en base a las promesas, moldear tus acciones en base a esas promesas. ¿Tienes tú algún recuento? ¿Tienes tú algo que te acuerde en donde tú te abrazaste a una promesa y entonces tú viviste acorde a esa promesa? O sea, esa promesa modeló tus acciones en algún momento de tu vida, pastor. Sí, mira, pastor, hace unos meses atrás yo di este testimonio a la iglesia. Mi iglesia de Intervel queda en un espacio donde camina mucho la gente. Hay una estación de tren y pasan miles de personas por ahí. Y yo fui una noche y cerré la iglesia. Tuve el culto del miércoles. Cerramos la iglesia y fui a llevar unos hermanos. O sea, que a veces uno encamina a los hermanos. Y se me cayó, pastor, la cartera con todos los documentos, con algunas tarjetas allí, algo de dinero en el frente de la iglesia. Y yo no sabía dónde estaba. Así que yo vine y la busqué en la noche. Me acosté un poco preocupado.
seguí buscando tarde de la noche, me acosté, me levanté temprano y seguí buscando. Y como no lo encontraba, me puse de rodillas, Señor, recuérdame, ¿dónde fue? Y me llegó ese pensamiento acá, se te cayó en la iglesia, el Señor me dijo. Y ¿sabes lo que yo pensé, pastor? Lo primero que yo pensé fue, pero por ahí pasa gente, a esta hora no debe quedar ni limpio de ahí. Alguien se la llevó, quizá alguien está comprando, pastor. Y entonces me recordé del versículo donde dice, y todo lo que pidieres al Padre, creyendo, lo recibiréis. Y me postré de rodillas y le dije, mira, Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo hace un rato me dijiste, siento que la cartera se me cayó en la frente a la iglesia, pero yo voy a orar y yo quiero en el nombre de Jesús que cuando yo vaya allá, yo voy por fe a buscarla, yo voy por fe a recogerla. Y pastor, yo llegué allá a la iglesia y tú sabes dónde estaba la cartera, en el mismo frente a la puerta de la iglesia. Cuando yo revisé, todos los documentos estaban allí. Y lo grande del caso es que la encontré allí 12 horas después. ¡Wow! Gloria a Está bien. Dios. O sea, esa promesa me dio paz, que todo lo que yo pida a mi Padre creyendo, lo recibiréis. Y esa promesa me confortó, me dio aliento. Y después que yo encontré la cartera, esa fe se aumentó y volví y le di gracias a Dios porque vi que la promesa de su palabra se cumplió en mí. Mira qué interesante. Esa promesa moldeó tus acciones, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Noé, ¿ve? Como lo hizo con Sara. Esa es la idea de la relación de promesa con fe. Hermano, si hay alguna promesa bíblica que tú has abrazado en algún momento de dificultad, Amén. en algún momento decisivo en tu vida, por favor, compártela en los comentarios para que pueda ayudar a otros. Compártela ahí en los comentarios para nosotros leerla también y poder compartir con los demás. Si hay alguna promesa que te hizo abrazar. En el caso de Abraham, la promesa que Dios le dijo, ven, que te voy a, tu descendencia va a ser como la arena del mar y te voy a llevar a una tierra, a una herencia especial. Movió sus acciones. Sara, tú vas a tener un hijo. Movió sus acciones. O sea, la promesas, abrazar la promesa de Dios te hace caminar en fe. Te hace caminar en fe. Menciónanos allí en los comentarios alguna promesa que te ha hecho caminar en fe y que ha definido tus acciones. Ahora sí, pastor, vamos a entrar a las promesas que vamos a analizar hoy, pastor. Y por ejemplo, como te decía, pastor, nosotros sufrimos de remordimiento. El remordimiento es cuando hemos fallado. Puede venir de muchas facetas. Cuando le hemos quedado mal a alguien, cuando no hemos alcanzado alguna meta, algún objetivo personal. Y el remordimiento tiene que ver con el aspecto de que a veces el ser humano no puede perdonarse a sí mismo. Uno es perdonado por otra persona, te dice, olvídalo, ya déjalo así, nada ha pasado. Pero uno sigue, pastor, cargando esa culpa, cargando ese mal. Y la conciencia le remuerde, le piensa a uno que hubiera sido diferente, pero es que en ese aspecto uno no se perdona a uno mismo, uno no le da paso a la voluntad del Señor. ¿Qué es el remordimiento para ti, pastor? Es interesante, ministro, porque eso no te deja tranquilo, no te deja estar en paz. Tú te comienzas a condenar a ti mismo. Tú comienzas a sentir que no lo puedes hacer bien. Comienza a recriminarte por el pasado. Comienza a recriminarte por lo que ha ocurrido, a acusarte tu propia conciencia, a acusarte, pastora, a señalarte, a hacerte sentir acusado. Y el enemigo se aprovecha de esa circunstancia, ministro. El enemigo se aprovecha de esa circunstancia porque esas circunstancias dañan en la mente humana. Esa circunstancia te hace sentir, te baja la autoestima, te hace sentir que todo lo que ocurre es tu culpa, que no va a funcionar ese matrimonio porque es tu culpa, porque tú siempre cometes error, porque tú siempre tienes eso que haces mal. Y de repente te levantas un día queriendo actuar diferente, pero resulta que vuelves y caes en el mismo error una y otra vez. Y tú dices, pero Dios mío, ¿y qué ocurre? Yo no sirvo, yo no valgo nada, no puedo hacer nada bueno, porque el remordimiento va carcomiéndote, el remordimiento te va dañando, ministro. Pero hay una promesa para eso. Mira, pastor, y hay dos ejemplos bíblicos. Un ejemplo que terminó en un caso fatal, en un caso de muerte. Está el ejemplo de Judas y el ejemplo de Pedro. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús. 3 veces negó a Jesús. Fue su amigo. Jesús lo sacó del agua, Pedro, ¿verdad? Cuando se estuvo ahogando. Una vez Jesús reprendió a Satanás cuando estaba con él, que se le entró a Pedro, tú sabes, en San Juan 6. Pero también Pedro negó a Jesús. Y la Biblia dice que salió de allí cuando el gallo cantó 3 veces y lloró amargamente. Ese lloro amargamente, esa expresión lloró amargamente, sería una expresión, lloró de remordimiento, lloró de dolor. ¿Qué estaba Pedro pensando allí? Le fallé a Jesús. Sí.
Le dolió un dolor producido por remordimiento. Estoy dolido, le fallé, cometí un error. Él me lo dijo. ¿Ve? Porque Cristo se lo había dicho. Él me lo dijo. Él me lo dijo y metí la pata. ¿Ve? Y entonces, hasta ahí, pastor, hasta ahí, hasta ese punto hay redención. Sí. Sí, porque se puede abrazar la promesa hasta ese punto. Entonces, en el aspecto de Judas, mira el caso de Judas, que Judas cuando ve que Jesús no puede desatarse, va donde los sacerdotes, dice, hemos entregado que sangre inocente, le tira allí las bolsas y sale corriendo con el corazón lleno de ¿qué? De remordimiento. Pero allí él no está dando paso, allí él no está dando la oportunidad, no se detiene a pensar que Cristo lo puede perdonar, que Cristo puede resarcirlo, que Cristo quiere tomarlo para atrás, sino que él llega y toma una decisión desastrosa, pastor. Sí, señor. Es increíble porque él siente remordimiento, pero no abraza la promesa. Exactamente. Él no abraza la promesa, por lo tanto, su vida y sus acciones no actúan en consecuencia a la promesa. Por eso Judas termina quitándose la vida. Dice la escritura que Judas termina quitándose la vida. Se ahorcó, la cuerda se rompe y él cae. Y su cuerpo terriblemente se dice la escritura que se rompe en dos y que los perros terminaron comiendo su carne. Terrible. O sea, que podríamos estar hablando para quizás algunos de nuestros hermanos que esta situación, quizás algún problema anterior, algún problema en la iglesia, algún problema con un esposo, una esposa, el remordimiento se lo está carcomiendo por dentro y él o ella no ha cedido, no ha dejado o no ha permitido que el perdón de Cristo, que la promesa del perdón le toque el corazón, lo cambie, lo transforme, le dé un nuevo amanecer. Si tú eres esa persona, en el nombre de Jesús, queremos decirte que hay una promesa para ti en esta noche y para todos aquellos que tengan, pastor. Y me gustaría, si me permites, leer el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1. Allí Jesús aparece una promesa de un abogado. Nota bien lo que dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Abogado es aquel que te defiende, abogado es aquel que te representa, abogado es aquel que quiere tu libertad. Entonces, mi amigo, mi hermana que nos escucha, también Pastor Elvis, tus hermanos de la iglesia allá en Arizona, Cristo quiere tu libertad, Cristo quiere defenderte, Cristo quiere liberarte de ese agobio, como quiso liberar a Pedro. ¿Por qué? Porque tomó a Pedro otra vez, después que lo negó, le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Amén, amén. Le dio un cargo de junto otra vez, lo puso a trabajar. Sí. O sea, esa es la idea. Por eso te decía, el remordimiento, te sientes mal, sientes que actuaste mal. Y entonces, de repente, tú abrazas la promesa. Mira cómo al abrazar la promesa, ya tu acción cambia. Ya lo que tú vas a hacer va a cambiar. Y entonces Pedro va y se rinde, va y pide perdón. Has cometido un error, fallaste una vez, le fallaste a tus hijos, le fallaste a tu esposo, a tu esposa, y entonces eso te carcome. Perdí mi matrimonio, fue mi culpa. Perdí a mis hijos, fue mi culpa porque tomé esa decisión mal. Yo fallé, yo fracasé, cometí un error, me dejé llevar y fue mi culpa, y eso te carcome, te carcome, te carcome. Pero no va a hacer nada con eso. No va a cambiar nada mientras tú te lo estés recriminando, no va a cambiar nada. Mientras tú estés sufriendo tú por eso y remordiéndote por eso y tú condenándote por eso, no va a cambiar nada. Pero cuando tú entiendes que Cristo Jesús es tu abogado y que Él está intercediendo por ti y que Él te perdona, que su sangre te redime, entonces ya tú tienes el perdón del cielo. Y cuando tienes el perdón del cielo, pastor, y ahí donde viene muchas veces el gran problema de muchos, entonces tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Porque ya Dios echó eso al fondo de la mar y entonces tú tienes que aprender a perdonarte para que puedas ser una nueva criatura, como dice el texto de 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Sí, dice este texto, pastor, y antes de leerlo, me gustaría, hay una frase en el mundo que se utiliza para ya no seguir contra lo mismo porque no tenemos solución: a lo hecho pecho. ¿Tú has escuchado esa? A lo hecho pecho. A lo hecho pecho. O sea que, y lo que está hecho está. ¿Verdad? Algo que se hizo, usted no puede resarcirlo, usted puede tomar una medida diferente. Entonces, pastor, tú has citado un versículo muy poderoso que dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero si alguno está en Cristo, la promesa es para los que están ¿en quién? En Cristo, en Cristo, pastor. En Cristo. Los que aceptan el perdón divino
los que aceptan la sangre transformadora de Cristo Jesús y entonces están en Cristo, en su voluntad, abrazando su promesa de perdón. Así que la promesa, el antídoto contra el remordimiento, el antídoto contra la condenación, es el perdón divino. Esa es la promesa que Dios nos da, querido hermano que nos estás escuchando hoy a través de las redes sociales. Querido hermano, hay una promesa maravillosa del Señor. No tienes más que acusarte por tu conciencia. No tienes más que andar con remordimiento por los errores cometidos en el pasado, porque en Cristo Jesús hay perdón. Así que tienes que perdonarte a ti mismo y seguir avanzando y seguir en Cristo Jesús, porque hay una promesa de perdón, una promesa que viene abrazando también que Dios te hace una nueva criatura en Cristo. Amén, gloria a Dios. Esa es la promesa para los que están en Cristo. Pero pastor, aparte de ese perdón, estamos hablando del perdón mutuo, que yo tengo que aceptar ese perdón, que fue lo que Judas no aceptó y Pedro sí, como tú dijiste, se abrazó. Pastor, también hay otra promesa que viene cuando nosotros perdonamos a los demás, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar como hemos sido que perdonados. O sea, ¿qué es perdonar a los demás? No simplemente es olvidar, es dar una nueva oportunidad, porque hay gente que dice, yo no me olvido de eso, pero no te perdono, o yo te perdono, pero no olvido. ¿Tú has escuchado esa frase? Eso es un Yo la he problema, escuchado pastor. de las dos maneras. Eso es un problema, pastor, porque el perdonar a los demás, aparece la promesa del perdón de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero es interesante porque aparece en el contexto de perdonar a los demás. Si yo no soy capaz de perdonar a nadie, ¿cómo entonces voy yo a ser capaz de pedir perdón, ¿no? Entonces, una persona que no perdona a otros es una persona que generalmente tiende a recriminarse hacia sí, tiende a guardar remordimiento sobre sí. Y claro, lo guarda porque no da perdón, por lo tanto tampoco lo recibe. Y es interesante porque, pastor, contra el rencor, contra el resentimiento, el único antídoto es la promesa del perdón. O sea, que tú me estás diciendo que hay personas que tienen una cuenta bancaria de pecado, de rencor, una Sí, cuenta bancaria de resentimiento. que tienen un libro negro, pastor. Y está creando intereses allí. Y está Esa cuenta creando está creando interés. intereses y está creciendo y creciendo. Sí, pastor, pero tú sabes que me he encontrado con personas también que han tenido un problema con otra persona y ellos han ido a buscar perdón y la otra persona no le quiere perdonar. Aquí la actitud debe ser usted ir a que hacer las paces con su hermano. Mi control está en pedir perdón. Ya el que me perdone está de la otra persona. Pero mi papel ante Dios, yo estoy cumpliendo, pastor. Si tú y yo tenemos un inconveniente y yo vengo y te digo, mira, pastor, discúlpame, que fue que me equivoqué o algo pasó, yo lo siento, no lo vuelvo a hacer. Y tú te reniegas a perdonarme, yo he cumplido mi parte. Ahora el problema está del lado tuyo, la bola está en tu cancha. Y hay que perdonar, porque el que no perdona, pastor, el rincón, el odio, el resentimiento, son como basuras en el corazón, ministro. Son basuras que se van colocando en el corazón de la persona y que si tú no lo sacas hoy, eso se va guardando, se va guardando, se va guardando y va a terminar afectando tus relaciones. ¿Por qué? Porque imagínate, ministro, imagínate que tú de repente colocas una basura en un cuarto y a ese cuarto tú le pones la basura, y le pones la basura y le pones la basura. Pastor, a lo mejor el primer día no va a oler tan mal, pero cuando viene el segundo día, el tercer día, un mes juntando basura en ese cuarto, nadie quiere abrir ese cuarto. Nadie quiere entrar a ese cuarto, imagínate. Imagínate, nadie quiere entrar. Lo mismo ocurre con el corazón lleno de resentimiento, pastor. Basura se le pone. Entonces, cuando alguien viene, ministro, y abre la puerta de ese cuarto, ¿qué va a salir de allí? ¿Qué es lo que va a emanar del corazón de esa persona? Mira, pastor, yo he estado en lugares, yo he estado haciendo bodas y he estado en cumpleaños. Una vez yo estaba en un Sweet 16 y una de las personas había donado toda la comida de ese cumpleaños, de esos 15 años. Y cuando llegó otra persona, se levantó y se fue. Y después se dijo, todavía ellos dos no se hablan. Tenían una enemistad, pastor, de hace más de 10 años. Y la persona que llegó último intentó hacer las paces, pero como el otro no había perdonado, no disfrutó de su comida, con todo y que pagó por el cumpleaños, se levantó y se fue. Eso es una tristeza, pastor, porque el infeliz es la persona que se fue. Ya aquel quiso hacer las paces y vive tranquilo, pero aquel que no perdona es infeliz. Aquel que no perdona no duerme. Aquel que no perdona no tiene paz. Aquel que no perdona vive todo el tiempo como una naranja agria o un limón amarillo.
Así es, ministro. Así es. Vive amargado porque tiene el corazón lleno de basura. Y lo más terrible, pastor, es que el problema del rencor y del resentimiento, lo más terrible es que el que más sufre es el que lo siente. No es por quien tú lo sientes. Imagínate, hay personas que sienten resentimiento, rencor por alguien y la ven caminando y dicen, mira allá donde va esa malvada. Mírala donde vas caminando como que nada está Como que pasando. nada pasó. Y tú rompiéndote por dentro y la otra persona Feliz, tranquilo. ni pensando en eso. ¿Te das cuenta? O sea, por eso es que es interesante y por eso, pastores, que esta promesa, la voy a leer, pastor, mira, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Gloria Pero a Dios. si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. La promesa va y viene, una promesa condicional ahí. Sí, o sea, mira qué interesante. Y es interesante, pastor. Lo que pasa también es, ministro, porque no es simplemente porque Dios te dice, oh, como tú no perdonaste, ahora ya tú no te mereces mi perdón, porque la verdad que yo no tengo que hacer nada para recibir la gracia. Tú ves, el detalle es, ministro, que aquel que no es capaz de perdonar, tampoco será capaz de pedir perdón. Se va a estar condenando a sí mismo. Se va a estar marcando a sí mismo, recriminándose, va a actuar con remordimiento constantemente, porque él se le hace difícil perdonar a otro, por lo tanto, se le va a hacer difícil recibir el perdón, ministro. Va a seguir siempre con eso. Hay personas que Dios ya lo perdonó, pero todavía siguen con eso en la cabeza, pastor. Y la promesa es de que cuando yo perdono, Dios me perdona. Y que para que Dios me perdone, yo debo perdonar a otro. Y que si yo no perdono a otro, tampoco Dios que no me puede perdonar. Por eso también primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí el perdón, el amor de Dios aquí se manifiesta en el perdón. ¿Tú te has sentido perdonado, pastor, por Dios? Yo me he sentido perdonado. Claro que sí, ministro. ¿Sabe, Dios pastor, me ha que perdonado. esta noche a lo mejor hay algunos esposos, algunas esposas dándole a los esposos, no, míralo ahí, escúchalo. Pastor, se ve mucho eso. ¿Y Cuando qué se arma un toca a ti? problema y ¿Qué viene, toca a ti? no, que tú te acuerdas aquella vez. Pastor, hacen 15 años de eso. Y lo sacamos. Eso está en el fondo del mar. Hay que aprender a perdonar. Eso hay que dejarlo allá, en el fondo del mar. Pastor, entonces es bonito recalcar que Dios tiene perdón para nosotros. Por ejemplo, el primer perdón para los amigos que siguen entrando en esta noche, la promesa contra el resentimiento, perdón, contra rencor es que Dios pone ese perdón en nuestro corazón y Él es nuestro abogado para defendernos. También vemos aquí que Dios nos ayuda a perdonar a los demás y cuando perdonamos a los demás, hay un acápite allí que diga, así como usted perdonó, yo le perdono a usted. O sea, hay una cláusula allí que se cumple. Entonces, pastor, también hay un tercer elemento que nosotros sufrimos los seres humanos y es la insatisfacción, la necesidad, el deseo de más, que a veces no nos llenamos, no nos sentimos plenos, no nos sentimos completos, a veces sentimos completamente vacíos, valga la redundancia, pastor. Sí, pastor, mira, es interesante. Las promesas de Dios, cuando son abrazadas con fe, cambian la manera de actuar del ser humano. Siempre hay que recordar eso. Y entonces el ser humano, cuando no confía, no abraza las promesas de Dios, se siente insatisfecho. Así que la insatisfacción, ministro, es interesante. Hay un sociólogo muy conocido hubo un sociólogo en la historia muy conocido llamado Maslow. Y entonces él creó la famosa pirámide de las necesidades, la famosa pirámide de las necesidades. Entonces, Maslow decía que el ser humano estaba en en una constante necesidad de satisfacción, que el ser humano nunca se satisfacía porque cuando tú llenabas una necesidad o satisfacías una necesidad, simplemente lo que se abría era la puerta para otra necesidad que necesitaba ser satisfecha, ¿ves? Por ejemplo, la principal necesidad del ser humano, la necesidad básica del ser humano, que es comer y vestir, de repente él dice, bueno, cuando una persona tiene saciada el comer y el vestir, entonces va a tratar de satisfacer otra. Y viene otra necesidad de seguridad. Cuando una persona está seguro, entonces quiere realización. Cuando quiere realización, entonces necesita compañerismo. Y así sucesivamente, ¿ves? O sea, es interesante ver eso, pastor.
Y por eso el ser humano a veces anda como caballo indómito, tratando de correr por la vida, buscando algo que no se llena, buscando algo para saciar su corazón, pero sigue ahí ese vacío de plenitud, esa insatisfacción que me hace sentir que no he logrado, pastor. He visto gente con mucho dinero que no se sienten pleno, gente con profesión, con título universitario que no se sienten pleno, pastor. Con esposas bonitas, Trabajo bueno. familias bonitas, pero no se sienten plenos, no se sienten satisfechos. Siempre tienen un vacío, pastor, de que algo le falta, ministro. Okay. Quizás por eso, pastor, las palabras de Jesús en San Juan 6:35 cobran vida. Mira cómo Jesús se refiere aquí a un elemento. Él mismo se autorrefiere a sí mismo como un elemento alimenticio. Mira aquí en San Juan 6:35 dice, entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás, pastor. ¿Por qué la expresión? ¿Por qué la analogía aquí? El pan de vida, el pan y el agua. O sea, el pan para calmar el hambre, el agua para destruir la sed, pastor. Es muy interesante el texto, porque en el texto, el Cristo dice que Él es el pan de vida y que el pan de vida quita el hambre y quita la sed. O sea, este es el primer pan que quita la sed y el hambre. ¿Ve? Es interesante, ¿no? Pero la verdad es que lo que está haciendo Cristo es una analogía de la principal necesidad humana utilizando la cultura de la época. O sea, el producto principal en la época para satisfacer la necesidad humana en una población del Medio Oriente árida era el agua. El agua era algo muy necesario, el agua. Y también el pan. Cuando un ejército quería tomar una ciudad, la rodeaba y le quitaba el suministro de agua. Pues, porque el agua era vida. Así que Cristo se coloca como la plenitud de la necesidad básica del ser humano. O sea, yo soy el pan y yo satisfago el hambre y la sed, la base, ¿no? Y nota bien que él dice, el que viene a mí no tendrá sed jamás. O sea, hay que venir a Jesús. La promesa se cumple cuando venimos a Jesús. O sea que si tú te sientes realizado en la vida, pero tienes un vacío emocional, si tú tienes un matrimonio estable, pero tienes un vacío emocional, si como dijo el pastor, tienes títulos, tienes una cuenta bancaria, has sido promovido en tu trabajo, has recibido una gran bendición, un carro nuevo, pastor, que hay muchas cosas, que hay muchos de esos elementos que llenan la vida, pero algo te falta. Lo que te falta es venir a Jesús, lo que te falta es sentarte a Él, lo que te falta es comer ese pan de vida que calma el hambre y calma la sed, pero no de la boca, sino del alma, del corazón, de la vida plena, pastor. Pastor, mira qué interesante, porque el texto dice, yo soy el pan de vida. O sea, prácticamente lo que provoca este pan es vida. Yo soy el pan de vida, o sea, el pan que provoca vida. La palabra griega que se traduce aquí como vida en este texto es diferente a la palabra que se utiliza para describir la vida física. ¿Tú ves, pastor? Es diferente a la palabra que se utiliza para describir vida física. Tú y yo estamos respirando, caminando, estamos vivos. O sea, para esa vida hay otra palabra, que es la vida biológica. Esa es otra palabra. Sí. Pero la palabra griega que utiliza el texto aquí es la palabra zoe en griego. Y la palabra zoe en su definición va más allá de vida biológica, sino que está hablando de plenitud, está hablando, pastor, de satisfacción, está hablando de realización, o sea, está hablando de sentirse pleno, de sentirse con una vida plena, satisfecha, ¿ve? Sentir felicidad, sentirse realizado. El grande problema del ser humano hoy día es que se siente insatisfecho, no está realizado. Tienen matrimonio, tienen esposa, tienen hijos, pero no están realizados, pastor. Y terminan buscando otra, terminan buscando otro. ¿Te das cuenta? Terminan... Y tampoco se realizan. ¿Perdón? Y tampoco se realizan. Y tampoco se realizan. Y tú se andan la vida como hay una movie que le encanta a mis hijos. Las niñas la han visto un montón de veces. Y ahora el niño también le encanta un montón de veces. ¿Te acuerdas? El Spirit, el del caballo. Sí. El del caballo y el caballo corriendo. Hay gente que andan como caballo indómito, caballo lobo. Andan como caballo corriendo por la vida, llevándose todo por delante, creyendo que van a sentirse pleno con un título académico. Consiguen ese título y ¿ahora qué?
creen que porque se consiguen cierta persona, entonces ya me casé con esa persona, ¿ahora qué? Ya compré esa casa, ¿ahora qué? Tengo el carro que soñé, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, porque la verdad es que Cristo Jesús es la plenitud de la necesidad humana. Gloria a Dios. Mira, pastor, parece que el apóstol Pablo tenía esta misma línea que estamos siguiendo y se abrazó una promesa. Y mira cómo él describe aquí para los amigos que nos siguen. Vamos a leer ahora de Filipenses el capítulo 4, versículos 12 y 13. Un versículo muy famoso que la gente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que leer lo que viene antes. Mira que lo que viene antes. Dice el versículo 12, sé vivir en pobreza y en abundancia. Aprendí a estar contento en toda situación, bien alimentado o con hambre, en abundancia o en necesidad. Y después él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él puede vivir en eso. Él puede vivir con abundancia o escasez. Él puede vivir en la salud o en la enfermedad, porque él está en Cristo y es Cristo que lo fortalece, pastor. Es Gloria a Cristo Dios. que le da esa plenitud. Es Cristo que lo llena. Es Cristo que lo completa a él. Lo demás es secundario. Como dice Mateo 6:33, más buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia, pastor. La promesa aquí, pastor, es que Cristo promete plenitud para los que Amén. están en él. Esa es la promesa y es el antídoto contra la insatisfacción. Ese es el antídoto contra la insatisfacción. Pastor, es interesante. Cada promesa que nosotros abrazamos es como una especie de antídoto ante una debilidad humana producto del pecado, ministro. Gloria a Dios. De ahí que las promesas bíblicas son como esa fórmula divina para que usted pueda caminar en el plan de Dios. Porque no hay otro estilo de vida que no sea por fe, pastor. No hay otro estilo de vida, mi querido hermano y amigo, que no sea por fe. La única forma de vivir en Cristo Jesús es vivir por fe. Pero no hay forma de vivir por fe sin abrazar las promesas de Dios. Por eso hay tanta promesa bíblica, pastor. Gloria a Dios. Mira, pastor, también dice el libro de 2 Corintios 9, capítulo 8, dice así, que Dios es poderoso para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra. Ese versículo quizás no le gusta a mucha gente, porque ahí dice teniendo que lo necesario. Es posible que usted y yo estemos completos en Cristo y tengamos lo necesario y estemos listos para abundar en buena obra. Abundar en buena obra es producir para el Señor. Abundar en buena obra es ser de bendición a los demás. Es ser de inspiración, pastor. Es posible que alguno de nosotros esté pidiendo algo que no necesite o buscando algo que no necesite cuando estamos completos en Cristo y por la gracia de Cristo tenemos lo que necesitamos. Pastor, y no quiere decir que pobreza está asociado que calamidad está asociado con más espiritualidad. Ese no es el punto. Lo que quiere decir es que tu esperanza de satisfacción no está en las posesiones. Amén. Tu esperanza de satisfacción no está en un título académico, no está en una casa, no está en un carro nuevo, no está en una cuenta bancaria. Es más, ni siquiera está en una tarjeta verde. Ni siquiera está en que alguien venga y te diga que usted tiene algún documento de legalización en el país. O sea, ni siquiera está en una política de un gobierno, ni siquiera está en lo que diga un político que tú eras. O sea, ni siquiera está en eso. El mundo puede promulgar leyes para que las cosas estén bien y pueden mejorar un poquito, pero la satisfacción, la plenitud de la vida humana no está en nada de eso. Solamente está en Jesucristo. Esa promesa se cumple en Jesucristo. Dios Amén. promete que en Él hay plenitud de vida. Gloria a Dios. Pastor, ¿tenemos algún tercer versículo que sustente esta promesa? Teníamos Jeremías 31:14. No sé si leíste Jeremías 31:14. No, todavía no. Todavía no. Vamos a leer Jeremías 31:14. Vamos a leerlo para ver cómo Jesús llena esa plenitud de la necesidad humana, el antídoto contra la insatisfacción. Sí, dice la Biblia, y satisfaré a los sacerdotes con abundancia, y mi pueblo se saciará de mi bien, dice el Señor. Gloria a Dios. O sea, mira cómo Jeremías también entiende que la satisfacción es de Dios. Amén. O sea, el pueblo se va a satisfacer de mí. O sea, yo soy quien lo voy a satisfacer. No es un reino por ahí. No se va a satisfacer de oro, no se va a satisfacer de posesiones, de casa, ni de tierra. Aunque Dios le prometió tierra, aunque Dios le prometió todo eso. Pero Dios dice, se va a satisfacer de mí. O sea, yo soy el que lo satisfaga. Mira, pastor,
el domingo en nuestro país, nosotros que somos dominicanos, los amigos que nos siguen, va a pasar un proceso que aquí en Estados Unidos estaremos pasando en noviembre, son las elecciones. Y hay personas que tienen sus esperanzas en los resultados del domingo, pero podremos ver que reyes van, reyes vendrán, presidentes irán y presidentes vendrán, pero la única esperanza de satisfacción, la única esperanza de bendición se encuentra en Jesucristo, el verdadero rey, el gobernante del universo. Y pastor, mira, ahorita tú hablabas en Hebreos 11 de los héroes de la fe, y tú dijiste que había que abrazarnos a la fe, dijimos y mencionaste algunos personajes, pero tú sabes que algunos de ellos murieron, pastor, o ellos murieron y muchos no recibieron algunas promesas que estaban esperando, pero se murieron hasta el último respiro de su vida esperando las promesas. Eso es fe, pastor. Eso es fe, porque lo movió a acciones. Hermano querido, te invitamos a abrazar las promesas de Dios, pastor, porque cuando abrazamos la promesa de Dios con fe, eso va a determinar nuestras acciones. Eso va a determinar nuestras acciones. Yo sé que el tiempo va avanzando, pastor. Este tema está buenísimo, pero ya faltan pocos minutos para terminar nuestra hora, que es el que dura nuestro programa. Yo sé que para ustedes hemos acomodado el horario de tal manera de que para tu gente y para nuestro distrito también esté más o menos cómodo. Para nosotros es temprano, para ti es muy tarde, pues yo sé que para ti son las 10:30 allá. Aquí son las 7:27, van a ser las 7:30 de la noche. Sin embargo, dijimos que el programa era de 1 hora, y gracias a los hermanos que se conectan, gracias a los hermanos que están con nosotros, pastor, y gracias porque tú también estás con nosotros. Mañana vamos a apoyar la transmisión que tú vas a estar haciendo por Instagram, así que vamos a invitar a todos los hermanos que manden a sus hijos, pónganle lo que tienen Instagram, manden a sus hijos a ver el programa de mañana, que el pastor Emanuel Contreras va a estar transmitiendo con el pastor Peralta acerca del noviazgo. Así que si usted es soltero, vaya a ver ese programa. Vaya a divertirse un rato, bote el estrés también, porque es un estilo muy juvenil, así que queremos invitarlo. No voy a estar transmitiendo por aquí mañana, sino que voy a estar apoyando la transmisión de Instagram del pastor Contreras y también del pastor Peralta. Y el viernes seguimos entonces, pastor. El viernes vamos a cerrar este asunto de promesa inquebrantable. Mira, pastor, quisiera ya recalcar a manera de conclusión el versículo que te refería, el versículo 11 del capítulo de Hebreos 11:13, donde dice, todos estos hasta morir vivieron por la fe. Oye esto, pastor, hasta morir vivieron por la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Gloria al Señor. O sea, que ellos fueron al descanso, aún confiando en que fiel es el que había prometido, pastor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Las promesas, la fe abrazó las promesas y definieron su estilo de vida. Amén. Definieron su estilo de vida. Por eso, mi querido hermano, ojalá que tu fe hoy día abrace esas promesas y definan tu estilo de vida. Hoy estuvimos mirando el antídoto para la condenación, para el remordimiento, que son las promesas de perdón. Estuvimos mirando el antídoto para el resentimiento y para el rencor, que son las promesas que obtenemos al perdonar a los demás. Estuvimos mirando también el antídoto ante la insatisfacción, que es Cristo Jesús, la plenitud del ser humano. Así que hemos disfrutado de 3 grandes promesas en el día de hoy, Pastor Emanuel. Y vamos al momento de la oración. Yo sé que algunos hermanos colocan su motivo, así que adelante. Así que vamos a orar, mis hermanos, por los pedidos que ustedes presenten allí, los mencionamos y después seguimos orando por ellos, pero coloca allí por qué tú quieres orar. Coloca allí las manitas de oración en el comentario si te unes a nosotros en oración. Si tienes algún pedido de corte privado, tú puedes decir, tengo un asunto privado, un asunto personal, y Dios que lee los corazones, y Dios que hará el milagro, Él sabrá, Él podrá leer tu espíritu, podrá leer tu mente. Nosotros aquí simplemente cumplimos el papel, pastor, de presentar esto confiando en una promesa de que todo lo que pidamos a Dios, Él lo dará, pastor. Así que vamos a comentar allí. Pon allí por qué tú quieres que oremos. Un familiar, un hijo en la prisión, alguien en la prisión, alguien que está con el coronavirus, algún matrimonio que está tambaleando, algún hijo que está en la droga, alguien que perdió el trabajo, alguien que está desaparecido. Pastor, vamos a orar. Mira, aquí Pablo dice, oren por mi mami, por su madre y por su hijo Yasua también. Jacqueline Vélez dice, oren por su familia. Yamel, mi esposa, tiene una petición personal. La hermana Spanish Ángeles por su salud
y por la querida familia. La hermana Teresa Jiménez también pide que oren para que su hijo vuelva a Dios. ¿Tú tienes alguno, pastor? Ana Ríos está pidiendo por su vida espiritual. Aisha Rodríguez está pidiendo, está también pidiendo oración. Dice, muy buenos consejos, muy buenos temas. La hermana Rosa Rincón desde New Jersey está pidiendo por su familia. Blanca está pidiendo oración por su esposo. Y Ángela está pidiendo oración por su sobrino David. Así que si alguno más tiene algún motivo de oración, colóquelo allí en la casilla de los comentarios para poder orar. La hermana Reina está pidiendo también por su familia. Vamos a presentarle al Señor, también la familia de la hermana Reina. Si hay alguien más, coloque los comentarios. ¿Tiene algún otro comentario, pastor, Sí, pastor, por allí? Por aquí tenemos a la hermana Rosa, pide por tranquilidad y paz mental. También Ingrid pide por oración, por la salud de su familia y por los que aún no conocen a Cristo Jesús. Nuestra hermana Spanish Ángeles también pide por Lucita, por Emily, por Paola y por Nicky. Así que vamos a presentar estos en oración al Señor. Siga comentando allí, siga expresando su pedido hacia Dios, quien contesta, escucha, lee las oraciones. Aisha está pidiendo oración también por sus hijos. Vamos a estar orando por tus hijos también. Nuestra querida hermana Aisha Rodríguez, vamos a estar orando por tus hijos. Y vamos a presentar al Señor la petición. Wendy Vargas dice también que necesita oración por sus hijos. Dice aquí Wendy, amén, gloria a Dios por mis hijos que busquen a Dios. La hermana Reina, por su sobrino Wilber también. Vamos a estar orando por ellos. Estamos leyendo los comentarios. El Señor está mirando todo eso y vamos a presentarlo al Señor, todas esas peticiones. Así que por favor, escríbala allí las peticiones, colócala para que podamos orar por ellas en esta noche. Hoy es miércoles. Tradicionalmente, Pastor Immanuel, en nuestras iglesias celebran culto de oración y de testimonio. Así que coloca tu motivo de oración para orar por eso. Mira, la hermana Reina dice, oración por mi familia aquí y en México, por mi hermano José del Carmen. Reina, vamos a estar orando por ellos también. Estefana pide oración por su matrimonio. Así que, Estefana, vamos a estar orando por tu matrimonio también. Mira, pastor, aquí tengo también que Elis Langomás pide por la salud de su padre. También hay una petición personal de la hermana Ramona por su esposo para que baje a las aguas del bautismo. Marcia pide por su salud y por su familia para que puedan venir a Jesús. Y también la suegra de la hermana Spanish Ángel acaba de perder un hermano, acaba de fallecer. Por ello vamos a orar y también hay oración por la familia Minier, también por la familia Hidalgo, pide Pablo así. Así que, pastor, estamos casi listos para orar. Sí, señor. La hermana Estefana pide oración por los primos. Esther Giré, bendición, un abrazo. La sobrina ahí. Gracias por conectarte. Vamos a orar entonces, pastor. Vamos a presentarle al Señor todos estos motivos de oración que tenemos. Vamos a presentarlo al Señor en esta hora. Querido Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque con fe podemos abrazar tus promesas y cambiar nuestras acciones, actuar en base a ellas. Señor, por favor, ayúdanos a abrazar tus promesas cada día, a que nuestras acciones se condicionen a esas promesas y a vivir por promesas. Como dice la Escritura, hasta el último día de su vida, estos héroes de la fe actuaron en base a esas promesas, confiando en las promesas tuyas. Ayúdanos también a vivir así. Señor, queremos presentar en este momento cada uno de los motivos y peticiones que son colocados en el chat, en la casilla de los comentarios en esta hora. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tu mano poderosa pueda manifestarse y que tu gloria pueda derramarse en cada persona que está colocando allí sus comentarios de oración. Están pidiendo oraciones por familiares, oraciones por matrimonios, oraciones por primos, sobrinos, oraciones por los esposos. Señor, yo quiero pedirte que tú puedas escuchar cada una de las peticiones que el pastor Immanuel y un servidor te hemos leído cuando los hermanos la escribieron allí en los comentarios. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Por eso las presentamos ante ti en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Mis queridos hermanos y amigos, estuvimos en Promesas Inquebrantables, tercera noche. Pastor Immanuel, mañana estamos en Instagram. Mañana estamos apoyando tu transmisión con el Pastor Peralta en Instagram. Y entonces el viernes estamos cerrando acá con Promesas Inquebrantables. Así que no se pierdan la entrega del viernes, que tenemos una promesa, pastor, que vale la pena esperar. Es la promesa que nos tiene de pie a nosotros. Si usted quiere saber cuál es, nos vemos el viernes acá a las 9:30 hora de Nueva York, 6:30 hora de Phoenix. Bendiciones. Feliz noche, mi gente. Un abrazo grande. Bendiciones. Bye, bye.